Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Esto es Café con Derecho, tu cita legal con shot extra de aprendizaje jurídico. Esta mañana estamos celebrando nuestro capítulo número 59 y pues ya saben ustedes, es lunes 19 de enero en puntito a las 8 de la mañana y me da mucho gusto saludar a todas las personas que nos están acompañando, ya sea manejando en el tráfico, haciendo el desayuno, quienes ya están listos en la oficina para trabajar y claro también para los que están todavía en pijama y acostaditos viviendo los últimos fríos de esta temporada, pues bueno, muchas gracias por estar con nosotros. Fíjense que en esta ocasión me da mucho gusto recibirlo con gusto y con cariño a la maestra Marta Alejandra Cuello Colmenares. Ella es maestra en impuestos. Y pues bueno, está acompañándonos en este episodio que fíjense está súper interesante porque el tema es venta de facturas de lo fiscal a la responsabilidad penal. Un tema súper interesante, pero que pues bueno, antes de empezar a hablar de estas cosas tan fuertes, Ale, bienvenida a Café con Derecho. Buenos días, ¿cómo estás? Hola Alma, buenos días. Muy bien. ¿Ustedes cómo están? ¿Cómo están todos los que nos escuchan? Espero que estén bien yendo al trabajo o en su casa o ya en su oficina escuchando desde temprano. ¿Cómo has estado, Alma? Sí, en la oficina como tú, ya te vemos que estás listísima en la oficina. Yo estoy bien, gracias. Ya justo teniendo aquí a la mano, hoy les cambié la taza. Hoy traigo otro diseño de taza, pero ya estamos listos por aquí. Ale, tienes tu taza a la mano. Miren qué Claro, taza tan interesante. Ahí yo voy a confesar que en Café con Derecho, nuestros invitados e invitadas pueden tener a la mano la taza oficial de Café con Derecho o su taza favorita. Esa es luego la invitación que les hacemos. Entonces, Ale, nos parece muy interesante tu taza. Cuéntanos de ella y de lo que estás tomando, por favor. mira, me estoy tomando un cafecito. Yo no soy mucho de café, pero yo creo que hoy lo ameritaba para platicar contigo y para estar ad hoc al programa. Pues yo soy muy fan de Mario Bros, muy, muy fan. Desde niña yo crecí jugando a Nintendo, crecí así a la fecha sigo jugando a Nintendo, ¿verdad? Entonces tengo muchas cositas de Mario Bros, soy coleccionista de cositas de Mario Bros y dentro de esas, esta tacita, ¿no? Este, Como una la taza. y Aparte, es como, me hiciste contigo. recordar, ese es como la cajita, el cartucho del juego de las primeras, ¿no? Porque ya ahora hay que sí, ¿Sí? Mario Bros. Revolucionado, pero ese es de las primeras. Este es el número del Nintendo NES, que es el primer Nintendo. Este es, aparenta ser el cassette, el cartucho del uno. Es que había Mario uno, 2, 3, ¿no? Entonces, este es del uno, digamos, es el primer juego de Nintendo NES. Entonces está en retro. Es mi taza Ajá. retro. Súper, y además me encanta el tamaño, se ve que le cabe un buen de café. Está padrísima, está padrísima. A mí me encantó. La verdad es que la uso poco por miedo a que se me rompa. Tengo otra que está nueva en cajita, pero de cualquier manera no quiero que se me rompa esta. Este, pero hoy ameritaba, la ocasión ameritaba utilizarla. Claro que sí, muchas gracias por ello. Y sí, sí pensé ahorita, sí pasa que luego lo que es nuestro favorito lo usamos menos, ¿no? Como por cuidarlo, para que no se gaste, para que no se rompa o esas cosas. Mira, ya todos aquí reaccionando, está excelente la taza, qué bonita. Sí, porque también en un Oye, rollo como pero yo tengo otra nueva, es que la tengo nueva, o sea, tengo una en cajita y esta que uso. O sea, no sé qué se me rompe hasta tengo la otra. O sea, me compré dos iguales. Ya ajá. sabes que cuando coleccionas algo, entre más conservada la tengas en su paquete, que no lo hayan nunca abierto, aunque a la gente le parece ilógico, ¿no? ¿Cómo vas a comprarte algo para no abrirlo? Bueno, yo tengo otra de estas que está empacadita. Ok, bueno, sí, para cuidarlo y para que luego valga más. Muy bien, Sí. pues bueno, vamos a decir salud todos con nuestra tacita, con café, con té, con lo que tomen. Ya vi ahí a Florencio y a otras personas que nos están acompañando con sus tazas. Muchas gracias, venga. Mm, Vamos a ir calentando gargantas.
Y ahorita seguimos brindando con café y vamos hablando del tema. Fíjense que yo en otras ocasiones tengo, también les cuento, muchos años. Ale trataba de recordar el año, no me acuerdo si como desde el 2016 nos conocimos o hace mucho tiempo ya. Em, y yo recuerdo que desde que conozco a Ale la bromeo en el punto de decirle, de cuestionarle en buena onda, ¿no? ¿Cómo se atreve a estudiar una maestría en impuestos? O sea, ¿cómo le gustó eso cuando todos tenemos pesadillas con los impuestos? O sea, a mí mis contadoras me dicen, ya mándate los estados de cuenta, vamos a empezar a analizar las cosas y que la factura y que la declaración y ya saben todo eso. Y bueno, yo entro en pánico y Ale estudia un posgrado y se dedica a eso y le encanta. Pero bueno, entiendo el punto también de que hay que entrarle y hacer las cosas bien, ¿no? Porque si no, vaya que nos podríamos meter en problemas, Ale. O ¿por qué tu gusto de estudiar una maestría en impuestos? Mira, el primer trabajo formal que yo tuve, o sea, yo tuve que picar mucha piedra, soy la primera generación de abogadas de mi familia, soy la primera abogada de mi familia, o sea, no, somos de las personas que hemos tenido que estar luchando por lograr ser y tener el prestigio y ser reconocidos, etcétera. Entonces, yo tuve, así como estuve en alguna notaría, antes de terminar la carrera, hablo, antes de terminar la carrera, de derecho, así como en una notaría, luego estuve en un despacho jurídico ahí aprendiendo, pero ya mi primer trabajo formal fue en una firma nacional de fiscalistas, que incluso está muy relacionada con el tema del que estamos hablando. Recordemos que antes este tema no era tan grave. Y posteriormente me fui a otra firma que también era a nivel local, que era, la otra era nacional, esta era a nivel local, y pues se dedicaban a temas fiscales, ¿no? Defensa fiscal generalmente. Nos sentábamos mucho con contadores. O sea, al platicar, el empresario te pone a su contador, que además de ser su contador, es su administrador, es sus recursos humanos, es su abogado, es su mensajero. O sea, el contador es el todo para el empresario. Y Es es, el amor de su vida, yo creo, ¿no? y es su Y nos compadre sentamos con también. ellos. Sí, que es todo, es todo, es todo, eso todo para el empresario, el contador. Y nos sentábamos, el contador no conoce tanto perdón, el empresario o el emprendedor no conoce tanto el negocio como lo conoce el contador. Y el contador trae un lenguaje, con todo el respeto, yo tengo mucho respeto y mucha admiración por los contadores, siempre lo voy a decir, no hay cursos más concurridos que los fiscales. De verdad, los abogados no somos muy de ir a cursos, y se los digo porque yo soy abogada y también me relaciono mucho con estos temas, ¿no? Y voy a los dos tipos de cursos, mientras que quizás a un curso de derecho van 20 personas, a un curso fiscal de miscelánea, de reformas, de esto, se llenan salones de 100 personas, ¿no? Y estoy hablando de Tuxtla, aparte, Ciudad de México se cuece aparte. Entonces, los contadores están muy preparados, son personas que tienen además que estarlo, y, pero también son un poco cuadrados. Ellos te hablan con muchísimos tecnicismos, porque además su carrera es muy técnica y les cuesta mucho traducir su conocimiento a algo más aterrizado, a algo menos elevado. Eso sumado pues al ego del profesionista que siempre queremos impresionar a las personas, ¿no? Y entonces acaban unos términos así que yo decía, híjole, nosotros vemos mucho derecho, mucho esto, pero ellos empezaban a hablarte que si las cuentas, que si el desglose, que si el costo, un montón de cosas que tú en aquel momento, pues, estoy hablándote más o menos 2008. Yo decía, híjole, ¿de qué hablan? Ahí dije, tengo que meterme a estudiar algo para poder entender su lenguaje. Y por eso decidí estudiar la maestría en impuestos. No iba a estudiar contabilidad, obviamente, no iba a contabilizar nada, pero sí una maestría que me acercara un poco al lenguaje que ellos manejaban. Me costó muchísimo. Sí, claro, pero yo no traía la base que ellos traían, infinitamente, hablando, etcétera. Ok, muy interesante.
Y es que sí, o sea, tenemos que entrarle para poder hablar de la misma manera, para poder entender estas cuestiones. Y sobre todo, creo que en los últimos años que estamos notando reformas fiscales y cambios de el cómo, pues, este SAT, ¿no? El Servicio de Administración Tributaria en nuestro país, pues ahora, no sé, o me corregirías, Ale, en breve, cada vez tienen más facultades. Porque entramos ahora también con el tema de lavado de dinero y bueno, todas esas cuestiones en las que tiene persecución el gobierno hacia pues las actividades que hacemos los particulares. Quiero contarles que para prepararme y platicar en este cafecito con Ale, quise consultar un poco de datos duros. Hay varias cosas que quiero compartirles. La primera es que me llama la atención, una vez más, siempre México fallando en esta parte de que no tenemos tanta estadística actualizada. Los números principales están entre 2014 y 2020, pero si volteamos a ver a los últimos años en cuanto a estadística relacionada de lo delictivo, ¿no? Con estas cuestiones de defraudación, no hay tanta actualización en las bases de datos. Creo yo que el problema puede ser porque uno, como ya lo decía, sale, si de por sí es difícil trabajar estos temas a donde hay mucho número, mucho tecnicismo, luego más difícil relacionarlos con hasta una incidencia delictiva, ¿no? Por ahí. Y la otra cosa que sí me sorprendió mucho y que seguro ahora tú nos irás compartiendo en la experiencia, Ale, es que la estadística va en aumento, en aumento, en aumento, en aumento, porque miren, rápidamente les cuento algo, un dato que tengo acá. Dice, las llamadas empresas factureras, que se conocen como las que emiten comprobantes fiscales por servicios o bienes inexistentes, manejan alrededor de 3.1 billones, con B, 3.1 billones de pesos, de los cuales se estima que 1.41 billones jamás llegan a las arcas públicas justo por el tema de evasión fiscal. Y este número da entre los años 2014 a 2019, a donde se nota que, bueno, esto les digo a información del SAT, no lo digo yo. La información pública del SAT dice que hasta el año 2019 había identificado a 8.200 empresas fantasma que generan hasta 1.6 billones de pesos en operaciones simuladas. O sea, noten el nivel de lana, ¿no? De lo que estamos hablando. Entonces, ¿qué onda con la defraudación fiscal en México, Ale? ¿Qué nos puedes contar desde tu óptica y especialista en esta materia? Ah, claro, en esta materia del estudio y del combate, ¿no? No de venta de facturas, ¿eh? No. Mira, es mucha historia acerca de cómo hemos llegado al punto en el que estamos, ¿no? Fue tan fácil empezar a vender facturas, era como empezar a vender dulces, ¿no? Decir, pues ahora se me ocurre poner una, una tienda de abarrotes y entonces la gente empezó a decir, no, ahora se me ocurre poner una venta de facturas. Dicen, cuentas las leyendas. Muchos contadores me van a corregir, otros coincidirán conmigo, que esto nació en Oaxaca, con unos contadores de los que no mencionaré nombres, pero que ahí nace este tema. Era muy fácil, usaban figuras como sociedades cooperativas, sociedades en nombre colectivo, integradoras. La figura de la integradora fue muy utilizada hasta que cerraron el grifo. La integradora se creó con un decreto por ahí del 93, 94, creo, no me acuerdo. Fue un decreto presidencial y la finalidad era ayudar a que pequeños y medianos, micro, pequeños y medianos empresarios o emprendedores, no se usaba la palabra emprendedor antes, pudieran integrarse en una sociedad para que puedan obtener un beneficio. ¿Qué tipo de beneficio? Bueno, por ejemplo, nosotros vendemos zapatos, ¿no? Aquí puedo ver al licenciado Florencio, pongamos licenciado Florencio, la licenciada Alma y yo vendemos zapatos. Pero si compramos las suelitas por separado nos cuesta 10 pesos. Pero si compramos 15,000 suelitas, nos va a costar 5 pesos. Entonces lo que hacemos es integrarnos en una integradora
y comprar por volumen. La integradora ya internamente se encargaba de separar qué era cada quien y también podíamos vender por volumen a través del integrador y mm, no distribuía a los integrados. Ahí cada integrado generaba su ISR y tenía que pagarlo. El IVA siempre se ha cosido aparte, ¿no? Ese era el tema de las integradoras. Bueno, pues a alguien muy listo, vamos a ponerle, porque sí, sí, muy inteligente, dijo, pues aquí podemos hacer algo, ¿no? Nunca vamos a repartir nada entre los integrados, nunca vamos a generar el ISR y vamos a vender facturas. Entonces integraron, hacían integradoras de papelería, de todo. Y en aquella época era en papel la factura, entonces también creaban empresas para que tuvieran bloques de facturas durante todo el año. Y ya cuando los contadores iban a empezar su cierre de ejercicio, por ahí de noviembre, más o menos, octubre, noviembre, que ya se acercaba el cierre fiscal, ya empezaban a hacer sus cuentas, chido, está muy elevado el ISR. Recordemos que el ISR es un impuesto directo que grava el patrimonio, grava el ingreso de las personas, a diferencia del IVA, que es un impuesto indirecto, ese es del gobierno. Pero el directo se llama directo precisamente porque te grava directo tu patrimonio. Todo incremento, todo lo que incrementa tu patrimonio en general, en términos generales, para no tardarnos tanto, te lo graba el ISR. Bueno, las ventas se nos elevaron. Entre más ISR tienes es porque más vendiste y menos deducciones tuviste, ¿no? Entonces, ahí ya le dijeron en un nombre, no lo sé. Este, podría ser. Entonces, bueno, estas empresas se constituían para tener un montón de facturas impresas, antes en papel, y ya cuando se iba acercando el cierre fiscal, decía el contador, híjole, me va a salir en 300,000 anual de ISR, ¿cómo le hago? Tengo que disminuirlo. Pues iban con estos contadores, porque eran unos contadores, la verdad, eran unos contadores este, le decían, oye, ¿no tienes unas facturas por ahí que me puedas dar? Sí, pues sí, claro. Les daban las facturas en papel, les cobraban una comisión y así es como esto se fue haciendo una bola de nieve. Luego ellos ya empezaron así y luego empezaron con el outsourcing. Lo mismo, generaban o constituían empresas, por ejemplo, sociedades cooperativas con previsión social, con este tipo de prestaciones que estaban exentas de ISR, y te decían, Alma, ¿cuánto estás pagando de nómina? No, pues estoy pagando 300,000. De esos 300,000 solo podías deducir tu cuota obrera, tu cuota patronal, perdón, y 2, 3 pesos más. Entonces, de tus 300,000, solo puedes deducir 100. Pero si los pasas a la cooperativa, yo te voy a empezar a vender los servicios que te prestan ellos y tú me pasas tus 300, que además ya no van a ser 300, porque como la cuota va a disminuir, como esto, como no, te vas a pasar 280, pero yo te los voy a facturar y además vas a tener IVA acreditable. Hombre, pero los ojos chiquitis del signo de peso y decías, perfecto, sí, me conviene. Esto fue como evolucionando, fueron generando más servicios, entre comillas, hasta que empezó el cierre del grifo. Yo así lo aprecio porque también estuve en ese entonces, ya empezaba con estas firmas por ahí del 2008 más o menos, en donde empezaron a hacer modificaciones, ¿no? Por ahí y ya la principal fue en el 2014 con la reforma del 2014 cuando ya se empiezan a llamar facturas falsas, empezamos a hablar de materialidad, etcétera, etcétera. Pero este tema de la facturación que es delictiva desde mi perspectiva, la autoridad ha sido muy paulatina, ¿eh? O sea, no ha sido drástica, no ha sido drástica. El primer comprobante digital fue por ahí del 2004, no era CFDI, además era un comprobante digital. Del 2004 que empieza este rollo de los comprobantes digitales, es hasta 2014 cuando ya se vuelve 100% obligatorio. O sea, tuvimos un periodo de más o menos 10 años de transición en donde hubo muchísima resistencia, todavía hay tribunales colegiados que se han autorizado específica y exclusivamente para resolver temas de facturación electrónica, de amparos que se promovieron hace 10 años,
facturación electrónica y contabilidad electrónica, porque nos resistimos mucho, mucho al cambio. Pero todo esto era el camino que se tenía que recorrer para llegar al punto en el que estamos el día de hoy, 2026, con la reforma que se está aplicando al día de hoy, 2026. Sí, y es interesante esto y que además, bueno, siempre esta idiosincrasia mexicana, ¿no? De ganarle, de estar, de buscarle a la trampa, del cómo le hacemos para, em, de pronto, no sé si eso ha superado justamente los lineamientos y las cuestiones jurídicas, porque le vamos buscando. Pero justo en ese sentido, vean también de otro dato que tengo por acá. Mm, bueno, más que el dato, una pregunta que es como una ley que quisiera que tú nos ayudaras también a explicar. Creo que hay muy mala, ¿cómo se me va? Muy mala salud, hay como mala salud financiera, mala salud de declaraciones de las personas. Les cuento a ustedes, soy honesta. A mí a veces me siguen regañando mis contadoras de todavía de, Alma, ¿por qué hiciste esto? Hubiéramos hecho esto. Y no me refiero a la trampa, sino tan sencillo como de pronto un día también haces un superpago con la tarjeta y me dicen, ¿dónde está la factura? Y yo, me olvidé de pedir la factura, ¿no? O sea, tan sencillo como eso, allá, otras locuras que hacemos. Entonces, ¿te acuerdas también, Ale, cuando platicábamos de alguna vez de que se pone súper de moda el tema de las tandas? Y bueno, y las personas empiezan a recibir grandes o ciertas cantidades de dinero en la cuenta. He conocido a muchas personas así que me dicen de pronto, oye, Alma, dame la asesoría, tengo una broncota, porque pues la neta es que yo hice una tanda, ¿no? Pero pues, ¿qué vas a estar pidiendo comprobante de las transacciones y esas cosas? Y me recomendaron que si me compro una factura, que con eso le voy a poder dar la vuelta y acomodar la cosa. Y creo que al final, perdónenme hoy, ándame de ronca, perdón, no se me ocurrió ponerle tequila con derecho en vez de café. Por eso no afino la garganta y Pero voy. está bueno. Sí, Y en Ale, en mi taza no entra bastante. ay, no, en la tuya ya no llegó a medio programa. Este, mm, y quería cerrar la idea diciendo que me parece que hoy en día suele ser común escuchar la recomendación de, ay, pues compra la factura, ¿no? Ante cualquier tema que tengas, mucha gente dice, pues compra la factura y habrá mucha gente que lo hace y ahí es donde entra el problema, ¿no? Porque está muy a la mano la actividad, pero ¿a qué problemas crees que nos puede llevar como empresas o como, por ejemplo, persona física con actividad empresarial, la compradera de facturas? A la cárcel que te puede llevar. Si nos ponemos en un panorama muy, muy adverso, Catastrófico. Ajá. catastrófico. En la realidad, hasta el día de hoy, casi no he conocido a gente que sí está en proceso penal, sí está vinculada, pero no he conocido, al menos yo, que hayan llegado, estén condenados por estos temas, ¿no? Sin embargo, existe la posibilidad, mientras está en la ley, existe la posibilidad. Entonces, sí, es cierto, tenemos una mala idea que se ha ido fortaleciendo por la corrupción. Este tema de la compra y venta de facturas jamás se va a terminar porque sabemos quién es el principal cliente, lo sabemos. Y también sabemos que, por ejemplo, si a mí me dan un contrato de 100 millones de pesos y me están pidiendo el moche del 10%, pues ni modo que yo saque así como el borras 10 millones y te los entregue en una maleta, ¿no? Y me quedo pagando el impuesto de más de 1 millón y de IVA y el ISR también. O sea, en realidad me estás pidiendo 12 millones, pero yo solo te entrego 10. ¿Cómo se saca? Pues con comprar facturas, es la verdad. Con compra facturas. Todo esto de la compra facturas es por la corrupción. Esos billones que se hacen es por la corrupción, pero también porque existe una forma muy desenfadada de llevar nuestros temas fiscales,
en el sentido de decir, sí, sí, se me olvidó pedir la factura, sí, pagué mi gasolina con efectivo, ¿no? Chin esto, chin lo otro. Pero eso no hace los millones, los billones. Los billones los hacen las operaciones con gobierno. Esos son los que hacen los billones. Pero cuando un cliente, un cliente, mi despacho tiene una división contable netamente y pues la legal, ¿no? Es firma contable y legal. Pero cuando a nosotros un cliente nos comenta lo mismo que tú, yo lo que le digo es, mira, prefiero, si tú lo que no quieres es pagar el impuesto, yo te tengo que decir que tienes que pagarlo, lo tienes que pagar. O sea, ya no facturaste, pues ya ni modo. Esa es tu consecuencia de no facturar, de no facturar. Pero si tú ¿sí me escuchas? ¿O ya me fui? Sí, se trabó un poquito el internet. Ahí ya, creo que ya regresé, ¿verdad? Ahí ya, Este, volviste. sí, o sea, porque la compra de facturas, ¿sabes? Es tan fácil de detectar. La gente piensa que puede engañar a la autoridad, ya no la puedes engañar. Aquí, en esta reforma que hubo en el 2026, en donde se reforma el artículo del Código Fiscal, esta reforma del 2026 viene a consonar con la reforma que de tanta se habló de la reforma del brindis de Año Nuevo del 2024 para el 2025 de la Constitución, ¿no? O sea, se hizo una algarabía y casi que el gobierno nos apuñaló por la espalda, desgraciados, este, en el 2020. En el 2000, perdón, en el 2024, 31 de diciembre de 2024 se aprueba y se aprueba que va a haber prisión preventiva oficiosa para los que compren facturas falsas, comprobantes falsos, ¿sí? Eso ya te la sabes más tú que eres penalista, y los comprobantes falsos, pero por muchos años, desde el 2014, cuando entra en vigor el 69 del código que hablaba precisamente de operaciones inexistentes y la lista negra, la famosísima lista negra del SAT, ¿no? Este procedimiento del 69B, en donde podías terminar en una lista negra y podían votarte todas tus deducciones si hacías operaciones con gente de la lista negra, con contribuyentes de la lista negra. Bueno, todo esto, no sé, a todo esto decíamos, bueno, ¿y qué es un comprobante falso? ¿Cómo puede ser? Y ya los penalistas, a la hora del debate y todo eso, bueno, ¿cómo puede ser falso un comprobante que está timbrado por el SAT? O sea, no es el comprobante no es falso, me queda clarísimo que no es falso. Falsas eran las facturas que antes se imprimían. Habían impresoras autorizadas, imprimían facturas, pero había gente que falsificaba facturas, que no eran facturas autorizadas por el SAT y las imprimían. Entonces hacían redadas en imprentas y detenían a gente que estaba imprimiendo facturas falsas porque no había los folios no estaban autorizados, eran falsas. Y como eran de papel, solamente cuando la autoridad llegaba y revisaba el folio y cruzaba la información, pero tardaba millones de años en pasar eso, se daba cuenta que era un comprobante falso. Entonces lo más fácil que era decir, aquí daban el pitazo que aquí imprimían facturas falsas, ahí llegaban. Bueno, pero ahorita con los PAC, ahorita con la firma electrónica, con los sellos digitales, todo está cruzado con el SAT. El comprobante en sí, hasta 2025, decíamos, bueno, pero ¿qué es un comprobante falso? ¿Cómo puede ser falso si el SAT lo está autorizando? ¿No? Y entramos al punto ya entramos a otro tema de que la materialidad de operaciones y todo eso. A partir del 2026, comprar un comprobante falso significa comprar un papel, una cadena, porque el verdadero comprobante es la cadena, es lo virtual, el comprobante digital, que ampara una operación que no existe, que nunca se llevó a cabo, que nunca ocurrió. Hacer eso tiene una responsabilidad penal. Tu pregunta es, ¿qué puede pasarme? Si haces eso, si tú vas y compras una factura sobre un servicio, sobre un producto que no te lo están entregando, que no te lo están prestando,
ya tienes una responsabilidad penal en términos del 113 bis que entra en vigor en 2026. Actualmente, en 2026, se reforma el artículo el artículo 17 del Código Fiscal y se le agrega me parece que es el 17H, y se le agrega una fracción, la número 10. Y en la fracción número 10 del 17H habla de comprobantes falsos, para operaciones existentes, perdón, habla de comprobantes falsos, el 17. Pero esto parte del artículo 29. Esas son las reformas. El artículo 17H, fracción 10, me parece. El artículo 29A, fracción primera, nos dice, por ejemplo, el artículo 29A, en su fracción novena dice, amparar operaciones existentes, verdaderas o actos jurídicos reales son requisitos de los comprobantes fiscales, pero esta parte es nueva, es a partir de 2026. Un requisito de los comprobantes fiscales es que amparen operaciones existentes, verdaderas o actos jurídicos reales. Y luego se dice, aquí viene ya qué es un comprobante falso por primera vez. Y dice, los comprobantes que no cumplan con el requisito establecido en la acción se considerarán falsos. O sea, si no amparan operaciones existentes, verdaderas o actos jurídicos reales, ahora sí ya sabemos que son falsos. Ya no es el hecho de si está timbrada por el SAT, que si el sello, que si la firma, que si no sé qué. Acá ya está claro, por primera vez nos está diciendo que si no amparan ese tipo de operaciones del 29 a fracción décima, se consideran falsos para efectos del código. Bueno, y luego nos dice, por ejemplo, en el 30 y otro artículo que tenemos en esta reforma que se hizo es el 113 bis, que se adicionó. Y en este es muy importante porque te dice, se impondrá sanción de 2 a 9 años de prisión, ya te está hablando de una sanción penal, al que por sí o por interpósita persona expida, enajene, compre o adquiera. Antes iban tras los cefos, ahora también van tras los cedos. O sea, los cefos son los que venden, los cedos son los que compran, los que deducen el comprobante fiscal falso. Porque dice, expida, enajene, compre o adquiera comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados. Date cuenta cuántos conceptos hay aquí. Operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados. Al momento en que el Ministerio Público vaya a hacer la imputación, tendrá que señalar de cuál de los supuestos estamos hablando, porque no es lo mismo una operación inexistente que un acto jurídico simulado. Y luego te dice el mismo 113 bis, se impondrá la de sanción descrita en el párrafo anterior al que por sí o por interpósita persona expida, enajene, compre, adquiera o de efectos fiscales. Te dije que ya no van nada más tras los vendedores, ya van tras el comprador. O de efectos fiscales a comprobantes fiscales falsos. ¿Con esto te respondo tu pregunta, Alma? Sí, o sea, cualquier cosa que hagas con eso, entonces ahora vamos a vigilar. Ale, repítenos, porfa, la temporalidad de la sanción. ¿Lo dijiste al inicio? ¿Cuántos años? De 2 a 9 años de prisión De en dos, temas de comprobantes falsos. ok, de 2 a 9 años. De 2 a 9 Quedamos años. con ese dato, Y ajá, en porque términos del 20 constitucional, es prisión preventiva. ajá, justo con eso quiero volver ahora. Vamos a tomar un pequeño comercial para recargarnos de cafecito, pero atención ahora con de 2 a 9 años la prisión y eso que ahora es prisión preventiva oficiosa y bueno, estas cosas. No se vayan, por favor, solo recargamos cafecito con este comercial. Adelante, Adrián, por favor.
tal? Bonita mañana. Estamos aquí en Café con Derecho, tu cita legal con shot extra de aprendizaje jurídico. Y en esta ocasión, en esta mañanita de lunes, tengo el placer de que me acompañe Alejandra Cuello, quien es maestra en impuestos, y estamos platicando en esta mañana, pues, de temas de venta de facturas y que si las defraudaciones, evasiones y estas cosas de actividades con el SAT. Y bueno, de ahí estamos aprendiendo de ella en estas cuestiones fiscales y ya saben, moviéndonos un poquito hacia lo penal. Y me da muchísimo gusto ver que, Ale, te voy a contar, despertaste a los contadores y contadoras que tenemos en el público de Café con Derecho porque andan ahí durísimo, malvados y malvadas, están con todo en el chat de Zoom. Y que de pronto sí también hasta ya están aventándonos su normatividad y sus tecnicismos. Ya les dije, tranquilos, échense otro trago de café porque vamos a relajarnos. Em, Obvio, yo sé y Claro. agradezco mucho que de todas las Yo personas leía que yo una están... pregunta que hay. ¿Cómo? Medio leer unas preguntas. Desafortunadamente el tiempo es bien cortito para un tema tan amplio, ¿eh? No vamos a poder abordar todo lo que quisiera, los podemos aventar otros 4 programas para llegar al punto de la imputación y del proceso, pero estamos hablando muy generalmente de las nuevas disposiciones a partir de 2026 con temas de facturas que vienen muy duras. Sí, es que ya le dije a Raúl, no seas abusivo, oye, eso es para curso, eso lo vemos luego en un curso. Pero a ver, volvamos a otro punto porque acuérdense que en Cafecito con Derecho estamos relajados. Hizo una pregunta interesante Ediel Pérez. Él dice, bueno, ¿y el SAT cómo se va a dar cuenta de estas operaciones inexistentes? Me gusta mucho la pregunta de Ediel porque Ale y a todas y todos, creo que esta actividad, lo dejemos en lo general, ¿no? A pesar de todos los verbos que Ale nos puntualizó hace un ratito, esta actividad, ya sea la de vender, la de comprar, la de lo que quieran. Hoy en día justo creo que es tan fácil de hacerla, puedes acceder tan fácil a ello, y que justamente yo he escuchado de quienes lo hacen o las venden, te dicen, Ale, ¿no? Ay, ni va a pasar nada. Somos millones de contribuyentes, nunca te van a ver, nunca se van a dar cuenta, o sea, X, ¿no? A fin de cuentas no pasa nada. Pero otra frase que tenemos ahora también es de que el tema de reforma fiscal en 2026 viene durísima, viene súper fuerte, viene a golpear. Entonces, son dos líneas discursivas contrarias que ahí, Ale, para generar buenas prácticas y buenos consejos en la ciudadanía, ¿qué podrías decirles? O sea, tú dijiste hace un rato, SAT sí se da cuenta. Es muy fácil que se dé cuenta, lo dijiste hace un rato. ¿Por qué consideras ello? Mira, la pregunta de él es buenísima, porque sí existe, en este momento ya existe la respuesta. Y lo vamos a dividir en 2 partes. La primera es respondiendo normativamente cómo se da cuenta el SAT de que existe compra de facturas. Y la segunda es porque a mí se me hace que es muy fácil, ¿no? Porque eso sí no viene en la norma. ¿Cómo actualmente, hasta 2025, los fiscalistas, los defensores, etcétera, peleaban con la autoridad el hecho de decir, oye, es que tú no tienes facultad para determinar si un comprobante es falso. Tú tienes facultad para revisar, tú tienes facultad para intercambiar información, tú tienes facultad para pedirle a la comisión bancaria, tú tienes un montón de facultades conforme el 42 del código, montón de facultades para revisar, pero tanto así como para que tú me digas, oye, este comprobante es falso. O sea, ¿cómo? ¿Cómo lo determinas? Y ahí estaba, ¿no? ¿Existe o no existe la facultad de determinar si un comprobante era falso o no? Bueno, pues en materia administrativa, no en lo penal, nos vamos a ir al tema de defensa fiscal. Pues algunos tribunales sostenían efectivamente y te daban la razón, nulidad lisa y llana, porque efectivamente la autoridad no tiene facultades para determinar si un comprobante es falso o no. O sea, sí puede revisar tus operaciones y todo ese aspecto, pero tanto así como determinar para efectos de evasión fiscal que el comprobante era falso o no,
es otra cosa, porque para efectos fiscales es otra cosa, son dos temas distintos y vamos a aclararlo, ¿no? Bueno, pero entonces este año se agrega el inciso G a la fracción 5 del 42 del código y nos dice, artículo 42 que nos habla de facultades de comprobación de las autoridades. Yo sé que no todos son contadores y tampoco todos son fiscalistas y este tema es bastante técnico y yo lo quiero hacer lo más aterrizado posible. Perdónenme si no uso todos los tecnicismos, pero yo entiendo que la audiencia es muy variada y si yo me pongo muy técnica no van a entender nada, ¿no? Entonces, las autoridades estarán facultadas en el 42 para, fracción 5, practicar visitas domiciliarias a los contribuyentes a fin de verificar que cumplan con las siguientes obligaciones. Inciso G, que los comprobantes fiscales amparen operaciones existentes. Esta fracción, este inciso es nuevo, es de este año, a partir del 1 de enero. Que los comprobantes fiscales amparan operaciones existentes verdaderas o actos jurídicos reales. Cuando la autoridad presuma que dichos comprobantes se emitieron sin cumplir con el requisito establecido en el 29A, fracción décima de este código que vimos hace antesito del comercial. ¿Sí? ¿Cómo se va a dar cuenta ahora? Pues te va a hacer una visita para revisar que el fiscal te ampara operaciones reales. Y para eso, la autoridad no solo se quedó ahí, sino que creó un procedimiento específico para revisar eso a través del artículo 49 bis. Este artículo 49 bis del código también es nuevo, también es a partir de este año, de este ejercicio, en armonización con el 20 constitucional, porque acuérdense que el 20 constitucional también tenía un plazo para que se regularizara todo esto. Bueno, el SAT ya lo hizo. Esto es algo que se veía venir, ¿no? Y aquí está en el 49 bis, o sea, son varios puntos. No vamos a poder abarcarlo todo porque eso ya es tema de diplomado, casi, casi. En el 49 bis nos dice cuál va a ser el procedimiento y cómo va a revisarte la autoridad fiscal, pero aquí, ojo, Ediel, algo que a nosotros nos impactó mucho como fiscalistas, como defensores, es el tema de que en cuanto la autoridad te mande una orden de visita para revisar las operaciones, si son reales o no, de los comprobantes emitidos, desde ahí te va a bloquear los sellos digitales. Y sin sellos digitales no puedes facturar, y ni timbrar nómina, ni nada. Te bloquea los sellos digitales y te bloquea todo. Y aquí me voy a tener tantito y me voy a ir al artículo 69B, porque sí es muy importante que yo lo diga. Para definir, y me voy a regresar tantito, para definir, ya se acuerdan que era operaciones inexistentes, operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados. Bueno, ¿qué son las operaciones inexistentes? Sí existe la definición, viene en el 69B. ¿Cuándo una operación es inexistente según el 69B del código? Cuando un contribuyente emite comprobantes sin contar con los activos, personal, infraestructura o capacidad material directa o indirectamente para prestar los servicios o producir o comercializar o entregar los bienes que amparan tales comprobantes, o bien que dichos contribuyentes se encuentren no localizados. Cuando no están localizados o cuando no tienen el activo o cuando es una empresa fachada que le llaman, o sea, vacía por dentro, ya estás ante una operación inexistente. Otro aspecto, más bien otro supuesto en el que se considera inexistente, y eso hablo como para configurar en qué entra cada quien, si es inexistente o si es falso, o en qué entra. Bueno, otro supuesto de inexistencia es cuando un contribuyente emite comprobantes que soportan operaciones realizadas por otro contribuyente al que se le han dejado sin efectos o le hayan sido restringidos temporalmente el uso de sellos digitales. O también hay otro supuesto, cuando un contribuyente emite comprobantes que soportan operaciones realizadas con los activos, personal, infraestructura o capacidad material de otro contribuyente al que se le han dejado sin efectos o le haya sido restringido temporalmente el uso de sellos digitales. Bueno, si esto lo amarramos con el 49, ¿sí? Si esto lo amarramos con con el nuevo 49 que nos dice que desde el inicio de las facultades te van a bloquear los sellos,
para que te revisen si el comprobante es falso o no. Tú dirás, ah, bueno, pues entonces que mi compadre, oye, compadre, factúrame, empiézame a facturar, porfa, porque yo sí estoy produciendo portones y no sé qué, pero emite tú la factura. Esa es una operación inexistente en términos del artículo 69b. Y el artículo 69b existe desde el 2014. O sea, el artículo no es nuevo. Simplemente esto se ha ido entretejiendo. Y donde dejas el punto del tejido, ahí mismo lo vuelve a retomar el legislador y le vuelve a tejer otro pedacito. Y luego desde ahí le vuelve a tomar el legislador y le agrega otro pedacito. Así hemos ido entretejiendo este tema de los comprobantes falsos y el combate que existe del gobierno en contra de los comprobantes falsos. Entonces, ¿cómo Ediel se va a dar cuenta la autoridad? Ahorita ya se da cuenta. O sea, tampoco somos tontos y vamos al segundo apartado que les dije. ¿Cómo? Te va a mandar una visita, pero cuando te manda la visita, te va a bloquear los sellos. En lo que se entera. Es un procedimiento que debe durar máximo 24 días hábiles. Hábiles. O sea, 24 días hábiles, más de un mes, casi dos. Y si se te atraviesan las vacaciones del SAT, ya te volaste. De manera, bloqueo de sellos. Y si le dices al compadre, échame la mano para seguir operando, operación inexistente, ¿no? Entonces, ¿cómo se da cuenta el SAT tan fácil? Y eso se lo digo a las personas que quizás no están tan enroladas en este tema y que se les hace muy fácil comprar las facturas. Para empezar, las empresas factureras, ahorita también hubo una reforma que tampoco nos vamos a inmiscuir tanto en eso, en el que el SAT desde un principio puede negar el registro de las personas morales, desde un principio, desde que llegan al SAT, oye, quiero inscribirme, puede decirte no, por varios motivos. Una de ellas es que, por ejemplo, los socios aparezcan en el 69B, en las listas, etcétera. Bueno. Pero una característica de las factureras muy común es que tienen un objeto como de 47 hojas. O sea, es que hacen de todo las factureras. O sea, desde venderte un celular hasta una nave espacial. O sea, es que hacen de todo las factureras. Dos, no pagan los impuestos. Son empresas, incluso hasta personas físicas, están gravísimo, son empresas que no pagan el IVA. El IVA nunca vieron esa película en donde supuestamente una cosa se llamaba Vapor Ice o algo así, y tu perro hacía popó en la calle, le echabas esa cosa y le desaparecía el popó. No tenías que levantarte, no le echabas el Vapor Ice. La gente piensa que cuando compra una factura el impuesto desaparece, y no es así. Por ejemplo, el IVA, que es un impuesto indirecto, que es un impuesto que le corresponde al gobierno, es un impuesto que de alguna forma se va como, por así decirlo, como trasladando. O sea, ¿y quién lo paga? El consumidor final, el que ya no pide la factura. Pero si yo compro este celular en 10 pesos más IVA, 11.60. Ah, bueno. Entonces yo pago 11.60, ¿sí? Pero yo recibo, no sé, yo vendí también un producto, un servicio, y cobré 5 más IVA. Entonces son 5.80, por ejemplo. Pero ya pagué otro IVA, entonces lo acredito, lo descuento y así voy y ya nada más al gobierno le hago cuentas y le digo, a ver, mira, yo te recibí tanto de IVA y luego le pagué a otro fulano tanto de IVA y esto es lo que te toca a ti y así es como en términos muy genéricos funciona el IVA. Cuando tú compras una factura pasa exactamente lo mismo. Pero ¿qué pasa con las compras de facturas? Que tú dices, yo necesito 100,000 pesos en facturas, ya con IVA o más IVA, pongamos, son 110,600, algo. Bueno, yo hago una transferencia por 110,600, 100,000 más IVA, me cobran una comisión del 5%, que te gusta, son 5,000 pesos, más o menos, y ya, me devuelven el dinero, me devuelven 105,600. ¿Y qué pasó con el IVA que se generó? ¿Y qué pasó con el ISR que se generó en la empresa si me está devolviendo todo el dinero? Entonces, el SAT identifica inmediatamente las empresas que tienen operaciones, pum, pum, emite comprobantes, pum, 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 y no pagan nada de impuestos. Con toda la sistematización que tiene ahorita el SAT, ¿ustedes creen que no, con dos teclazos entran y ya se dan cuenta que esta empresa emitió 1,500 comprobantes
y no paga un peso de impuestos. Tan solo ahí ya se dio cuenta la autoridad. Dos, son empresas que están, que se constituyen y no tienen una sola factura de compra de activo. O sea, no tienen muebles, no tienen vehículos, no tienen nada. No timbran nómina. Si no timbran nómina es porque no tienen empleados. ¿Cómo operan? ¿Cómo puedes tú vender 100 millones de pesos en una factura sin tener un solo empleado? Eso es imposible, ¿no? En ese sentido, por eso, para mí, el SAT se de cuenta es muy fácil. Es algo muy sencillo. Solo nosotros pensamos que podemos engañar a la autoridad. Y aclaro, porque se crea un pánico fiscal y dicen, oh, terrorismo fiscal. Aclaro un punto. Yo sé que la norma es tan abierta que genera peligro para todas las personas. Esa es la intención del gobierno, de meterte miedo. Pero no todas las operaciones son simuladas. Aquí hay que aclarar ese punto. El que no compra facturas no tiene por qué temer. Y con eso espero, Ediel, haber contestado tu pregunta. ¿Cómo se da cuenta la autoridad? Bueno, a partir de 2026 con el procedimiento. Pero ya lo sabe. Desde antes ya lo sabe. Sí, y sobre todo, muchas gracias. Dice Ediel que sí, que ya quedó clarísimo. Gracias, Ale, por tu respuesta. Yo creo que también ahora no me dejarán mentir los contadores. Bueno, no sé, ustedes lo saben mejor que yo. Em, Antes, ¿se acuerdan antes cuando los contadores utilizaban esas hojotas verdes y no sé de qué colores y a mano hacían los balances y todas estas cuestiones, ¿no? Hoy en día, pues ya no se utiliza eso y todo está sistematizado. Y es muy fácil meter la información, ¿no? O sea, ya hasta te venden, Ale, ahora que veo aquí a Juanico también, saludos. Yo me acuerdo que Juanico hace algunos años me contó esta parte de que ya hay algunos softwares que están ligados a, entiendo yo, igual y lo explico mal, no sé, ¿no? Que están ligados como a mi portal a donde yo facturo. Y entonces es toda una cadenita porque mi factura se ve muy mona porque está personalizada, ¿no? Y dice, ejemplo, Alma Peña, defensa penal, ta, 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 pero en realidad se va cargando de una vez toda esta información a la base de datos, a donde luego, como dice, sale dos, tres clics, ¡prum! Y aparece o el número rojo o el número verde o ahí como toda la información para que con dos o tres clics ya lo podamos hacer. E imagínense, esto pienso yo también, ¿no? Si nosotros tenemos acceso a esta información, pues sin duda que el Servicio de Administración Tributaria tiene a todo un ejército, seguramente de personas muy fregonas que están ahí haciendo la chamba y también sistematización y pues por supuesto que les reviste de toda esta normatividad. Son ya las 9 de la mañana y como decía Ale, estamos sobrepasados en temas y tenemos ya que cortar el programa. Ya no pude hacerte el planteamiento, Ale, me llamó mucho la atención. Decía el tema de la temporalidad para la sanción, porque nos dijo de 2 a 9 años. Eso significa que es una pena alta y que pensemos ahora los penalistas, ¿no? En estrategias para solucionar el problema que, claro, ya decían ahí algunos de ustedes, bueno, vaya reto, me encanta que lo vean así, vaya reto al que se van a enfrentar ahora ministerios públicos desde la formulación de imputación, primero para que en tu investigación tengas la información suficiente y definas, como Ale decía, con qué verbo voy a imputar porque es bien diferente en todas estas actividades distintas que nos decía Ale, decir con cuál te vas para la imputación, porque ahí me parece, Ale, que si desde el inicio, ya lo hemos dicho, ¿no? Desde el inicio hacen una mala formulación de imputación, no va a haber manera de que puedan comprobar eso. Pero la otra, y que ahorita estoy soltando como que las inquietudes así, pero me queda claro, Ale, que te vamos a invitar a otro cafecito con derecho a platicar por acá porque yo he escuchado de pronto este eslogan, esta invitación de utilizar los mecanismos alternativos de solución del conflicto para, vaya, solucionar estos temas fiscales. Pero veo ahora, si las penas están altísimas.
Y si seguramente vamos a estar hablando de reparación del daño de millones o de un chorro de lana, por decirlo así, como que no es un incentivo tampoco para solucionar el conflicto, ¿no? Y por otro lado es bien interesante porque también si de este lado tenemos esa mala práctica y esa mala higiene financiera, a poco de este lado va a haber como la gana de, ah, sí, claro, voy a solucionar? Y además que, porque con esa pena, insisto, está bien complicado. Y del otro lado, también el otro diente de acero que señalábamos es, bueno, si me están obligando a que estas figuras sean de prisión preventiva, pues entonces está de miedo, ¿no? O sea, está bastante complicado y que como bien señalaba Ale, no es solo las cuestiones de lo contable o de lo fiscal, sino estamos viendo ya el impacto a lo penal. Y muy interesante también, había otra pregunta y digo, ahorita, Ale, te las estoy compartiendo así para que luego volvamos en otro episodio y lo platiquemos. El medio impugnativo, ¿no? Tan solo con este ejercicio que tú nos compartías, donde imagínate, si me permiten la expresión, te congelan el sello habías dicho, ¿no? Te restringen, te lo bloquean. Ajá, Sello te bloquean, digital. te congelan el sello, bueno, ¿y qué haces? O sea, me refiero qué haces para impugnarlo si en efecto, pensemos, en efecto llegas a tener una nómina y ya no tienes para pagarle a tus empleados o para los pagos que tienes que hacer. Y luego, como bien señalan, que si el bloqueo de cuentas y que si el listado, fíjate que llamó mucho la atención también esto que señalabas de esa lista negra. Entonces, vaya que está súper interesante este tema. Ah, me encanta. Fíjate, Jorge Arturo, contador, abogado muy apasionado de temas jurídicos, dice, regresamos a los tiempos en los que el empresario tiene un cajón lleno de efectivo para pagarle al auditor. Y es que, a ver, vamos también a ligar esto al tema anticorrupción, porque si estamos intentando también trabajar, ¿no? Lo anticorrupción, bueno, me encanta esta cadena de ideas y de temas que se ha dado, pero estamos ya a 9:03 de la mañana. Y fíjate, Ale, que antes de irnos y antes de despedirnos con todos, queremos invitarles, Adrián, apóyame por favor, porque justo, vamos a comprometer a Ale para que nos acompañe a otro episodio y seguir hablando de esto, pero también, como en Café con Derecho, recuerden que esto es platiquita ligera. Aquí tomamos cafecito, contamos, nos la llevamos light. Este tema da para capacitación, entonces queremos compartirles la invitación a este curso especializado en delitos fiscales para que, pues bueno, ahí sí ya a fondo y como aclarábamos, Ale, ¿no? En este episodio, eso es de clase, ¿no? Distinto es el formato de temas de clase y distinto nuestro formato de cafecito con derecho. Y pues miren, estamos ya casi por iniciar, el 28 de enero, nuestro querido amigo y doctor Andrés de Anda va a dar la primera clase introductoria a temas de materia fiscal penal y sus antecedentes. Tendremos también al ex juez, perdón, César Roberto Hernández Aguilar, que nos hablará un poquito más sobre delitos fiscales, a nuestro querido Gustavo Nava, que estuvo hace poquito en Café con Derecho también, hablando de contribuciones, impuestos y otras obligaciones fiscales, a Darío Arturo, que por aquí estuvo también haciéndonos algunos comentarios en esta mañana y que bueno, él expondrá el tema de Gafi y la unidad de inteligencia financiera. Y miren, la oportunidad también de gozar las clases de Arturo Castañeda, que es un excelente, excelente penalista, es un apasionado penalista, y él hablará de secreto bancario y congelamiento de cuentas. El ex juez Eduardo Osorio hablando de precedentes relacionados a delitos de materias fiscales, perdón. El ahora magistrado Alan García Camacho, explicándonos más sobre la defraudación fiscal y equiparables. Roberto Pozán, ex juez también hablando de lavado de dinero. La maestra Miriam sobre defensa fiscal, que ya le nos dejaste entrever también un poquito, ¿no? De esa necesidad de defensa fiscal penal. Y cerramos el curso con la participación magistral del doctor Rodolfo Félix Cárdenas, exponiendo el tema de delincuencia organizada y fraude fiscal. Tenemos este curso totalmente online, ¿ok?
Las clases van a ser de 6 de la tarde a 9 de la noche y pues como ya notaron el calendario, estamos próximos a iniciar. La semana próxima inicia este curso, entonces aprovechen para inscribirse ya. Y Ale, pues vaya que es necesario especializarnos, ¿no? Y tener más aprendizaje en estas cuestiones de delitos fiscales, porque si ya de por sí, como tú nos compartías al inicio, es un tema complejo, viene ahora rudísimo, rudísimo. Y pues bueno, estamos por cerrar. ¿Cómo te gustaría despedirte? ¿Cuál es la última reflexión que nos quieres compartir de este cafecito con derecho? Pues miren, amigas, amigos, muchas gracias por ver el programa y por quedarse, sobre todo. Vuelvo a repetir, esto da para muchísimo. El programa es realmente rápido. Son comentarios muy someros. Yo les invito a que se preparen más en estos temas. Si no son fiscalistas, si no son penalistas, al menos son contribuyentes, ¿no? Eso sí, no somos casi todos. Entonces, ¿qué es lo que tienen que revisar actualmente o qué revisa la autoridad? Mucho es la existencia del hecho de servicio, la capacidad material y humana para realizar la actividad, la coherencia documental y la lógica de operación fiscal. Antes solo se hablaba de materialidad de las operaciones. Ahorita los contadores y los abogados estamos hablando de la trazabilidad de las operaciones. Es distinto. La materialidad es la prueba de la existencia de la operación. La materialidad, mucha gente decía, tengo mi factura, tengo mi contrato, son mis pruebas de la existencia de la operación. No, la trazabilidad actualmente es el camino que se sigue. La autoridad con las facultades que tiene ahorita de videograbar, de usar instrumentos electrónicos, etcétera. O sea, puedo usar un dron, puedo meter un dron a tu bodega o a tu domicilio fiscal, ver que está vacío. La autoridad te tiene muchas, muchas, muchas herramientas para fiscalizarte. Y en este momento, yo lo único que les digo es, lo que no existe, no existirá jamás. No hay forma en que lo puedas generar. Si el servicio no existió, si el producto no existió, no se anden matando ahí tratando de engañar a la autoridad ya lo sabe. Mi invitación es, en primer lugar, a que mejoremos nuestros hábitos de cumplimiento fiscal. En segundo lugar, dejemos de ver a la autoridad como nuestro mayor enemigo. No es nuestro enemigo la autoridad. La autoridad está como cualquier autoridad para mantener el orden. Tres, dejemos de estar diciendo, pero si otros roban más, esto es individual, empieza desde uno mismo. Uno, nosotros no tenemos que hacer lo que hacen los demás. Y en ese sentido, yo soy pro cumplimiento como deben ser las cosas. Si las cosas pasaron, defiéndete, defiéndete a morir, hasta el último, hasta la última instancia, aunque ya no haya suspensión en el amparo. Pero, aunque ahora tenga que garantizar el crédito fiscal, pero defiéndete. Pero empecemos a modificar esas sentidos más responsables con nosotros mismos. No es una cuadratura, es la obligatoriedad de contribuir. Partamos de ese aspecto. Si se lo roban, si no se lo roban, eso no es mi problema. Yo lo que no quiero es ir a la cárcel. Y yo les invito a que estén muy pendientes de su situación fiscal, de verdad, estén muy pendientes de que hagan operaciones con empresas que sí existan, que sus contadores, contadoras se cercioren de que sus prestadores de servicios no estén en la lista negra del SAT para que no tengan ustedes tampoco responsabilidad y que pidan sus facturas y que si hay que pagar, pues no, hay que pagar. Que siempre tendremos que pagar. Muy buenas reflexiones, Ale. Muchísimas gracias por ella. Y mira, importantísimo, nos están pidiendo, nos preguntan cuál es la forma de contactarte. Así que aprovechemos ahora y antes de despedirnos, igual y por ahí alguien te dice, soy facturero, ¿cómo limpiamos esto? No, mentira. Del bote también, Alejandra. Este, bueno, mi método más sencillo de contactarme es por WhatsApp. Se los puedo compartir si gustan. Mi número es oficial de la oficina es 961 174 46
6665. 961-174-4665. Y también estoy en todas mis redes sociales, TikTok, Instagram, Facebook y YouTube, como Alejandra Cuello. Pueden buscarme ahí. En YouTube subo varios videos, varias capsulitas ahí jurídicas de varios temas, no solamente temas fiscales, de varios temas que yo considero que pueden servirles a las personas. No uso un lenguaje técnico, trato de usar un lenguaje muy aterrizado, porque mi intención es que todas las personas tengan contacto con el mundo jurídico sin sentir que somos unos elevados, ¿no? Claro. Y yo agradezco mucho, te agradezco mucho, Alma. Yo con mucho gusto vuelvo a los programas que tú quieras para seguir platicando de este tema si se quedaron con dudas. Y ojalá que me sigan en mis redes sociales. Así será. Vayan a seguir a Ale. Les digo, yo ya he visto sus videos y explica bien bonito y sencillo. Creo que esa es la mejor característica. Cuando tienes a alguien que lo difícil te lo explica de manera sencilla, eso se agradece. Y pues querida Ale, te mando un abrazo. Muchísimas gracias por haber estado en esta ocasión en Café con Derecho y además ayudándonos, ¿no? A quitar aquí las telarañas sobre de este tema. Saludo a todas las personas que de Facebook nos acompañan. Hay muchas personas conocidas. Saludos, saludos también a quienes están aquí en Zoom. Y vaya que sí, es un tema interesante. Fíjate, Ale, que nos están pidiendo dar seguimiento a estos temas porque quedan varias inquietudes. Gracias, Jorge, y a todos ustedes por las sugerencias de temas. Juan Pablo, muy activo. Bueno, a todos ustedes. He tomado a Miguel Tobar, he tomado nota de las sugerencias que ustedes hacen y pues por supuesto que sí. Ya estaremos organizando más cafecitos con derecho respecto de esto. Vámonos a iniciar la mañana, ¿qué les parece? Que tengan una muy bonita semana, que estén muy bien y pues vamos a seguir siempre teniendo shots extras de aprendizaje jurídico. Gracias y hasta la próxima. Gracias, cuídense mucho. Hasta luego.